como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa diocesano, a este su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga y las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de nuestro hermano Carlos Castellanos Barbier, quien es evangelizador y subdirector en el curso de apologética Método Padre Luis Toro, y es apologista de México. También tenemos el nuevo tema para esta semana, los misterios de la vida pública de Jesús, el bautismo de Jesús, concretamente, numerales 535 y 536. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, quien acaba de pasar una semana en nuestra parroquia en visita pastoral. Muy agradecidos de nuestra parte, nos dio muchos mensajes positivos, muchos mensajes de esperanza y mucha doctrina. Un agradecimiento para él, un agradecimiento y un saludo al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, hermano Juan. Pues me presento, mi nombre es Carlos Castellanos Barbier, soy apologista, soy evangelizador de los cursos de apologética Método Padre Luis Toro, desde la hermano país de Venezuela. Estamos aquí este día dando las gracias por esta invitación al programa Latacunga de Ecuador, al programa Un Pueblo que Camina. Bienvenidos audientes y personas del Facebook y de medios sociales y digitales. Un abrazo a la distancia. Perfecto, muchas gracias por aceptar la invitación. Hermano Carlos, la gente se pregunta, ¿quién es Carlos Castellanos? ¿Quién es nuestro invitado? Por favor, comparta con nuestra audiencia su testimonio de vida, cómo se involucró con la iglesia, cómo se involucró con los cursos de apologética y con la apologética que usted desarrolla en México. Adelante. Bien, miren, pues primero que nada, mi formación católica, yo vengo de familias católicas, siempre me ha agradado, siempre me ha hecho clic todo lo que es la religión católica desde pequeño. Esto se vino incrementando en una ocasión que yo estudiaba fuera de mi ciudad. Estaba en otra ciudad estudiando mi facultad, mi ingeniería, y un día que yo regresaba a casa por cuestiones de salud, unos protestantes llegaron a hacer y a decir cosas para que la persona que estaba enferma tuviera sanación. En ese momento, mi forma de pensar y mi forma de ser católica, pues me salió a flote. Yo no sabía que lo tenía, sabía lo que yo hacía, lo que iba, pero no sabía cuándo se manifestaba ni de qué forma se manifestaba. En ese momento yo, recordando todos los ejemplos, todo lo que yo he vivido con mi religiosidad, mi catecismo, el leer la Biblia, pues yo reclamé, ¿sí? Reclamé.
el por qué se hicieron esas cosas. O más bien no reclamé, defendí por qué se hicieron esas cosas. Se quitaron esas cosas, se dejaron de hacer, y ahí fue cuando yo entendí que estaba defendiendo mi religión católica. Pero todavía no tenía un nombre. Yo empiezo en mi facultad haciendo grupos de oración, hacía yo el rosario, yo los dirigía, etcétera, etcétera, y me nacía, nadie me obligaba. Posteriormente era asiduo a misa el día que obliga. Por estar en una ciudad ajena, pues era muy difícil por el transporte, salía uno tarde de la facultad, etcétera. Mi formación en los grupos de apologética inicia viendo y siguiendo a nuestro padre Luis Toro, que él tiene su sede en Venezuela, pero viaja por todo el mundo, a donde lo invitan a sus pláticas y sus ponencias. Yo he tenido la oportunidad de estar en unas ponencias con el padre Luis Toro. Actualmente soy subdirector en los grupos de apologética que dirige nuestro director Henry Colmenares, en la cual formamos varios subdirectores, la hermana Albina, la hermana Jessica, el hermano Mauricio, Daniel, Erasmo, Siria e Isabel y su servidor Carlos. Me llamó mucho la atención esto de la apologética porque era defender. Entonces yo siempre había defendido la religión, pero yo no sabía que había una forma de hacerlo, que es a través de la apologética. Y ahí es donde yo me di cuenta que tenía un título, lo que yo hacía o lo que yo sentía. Y es algo que me ha llamado la atención por varios años y es lo que hago ahorita actualmente, la apologética. Así es mi vida esa. Perfecto, hermano Carlos, un bonito testimonio. Aparte de la apologética, ¿usted tiene otros compromisos con la iglesia? Claro, mire, por ejemplo, hay comunidades donde no llega la transmisión en pueblos y a través de hermanos que ya tomaron el curso, hemos formado grupos de evangelización, como en Uruguay, en Paraguay y en Guatemala, donde los administradores de grupo disponen ellos de su ingreso para hacer fotocopias y transmitir el material de evangelización. Nosotros evangelizamos con los temas del padre Luis Toro. Todos los temas están soportados con citas bíblicas y sacados de la Biblia, válgame la redundancia. Asimismo, tengo que colaboran conmigo sacerdotes como el sacerdote Cárdenas de Colombia y otros sacerdotes más que están en otros grupos que nos apoyan a evangelizar. Entonces somos enlace para dar ese material. Aquí en mi comunidad, pues yo doy pláticas de evangelización sobre temas específicos que me piden y yo les doy la mayoría de las citas bíblicas y el material para que ellos puedan adentrarse en los temas en los cuales ellos tienen duda o tienen algún conflicto. Tengo presencia en mi iglesia, el Templo Santo Niño de Atocha. Aquí en mi ciudad tenemos un compañero que estuvo conmigo en la facultad. Gracias a Dios, hoy es sacerdote, el padre Homero, con el cual a veces yo intercambio alguna opinión o algo que requiero. En el que más me apoyo es en el padre Cárdenas. Perfecto. Esa es mi vida sacramental, hermano. ¿Cómo hacen para dictar los cursos de apologética a nivel internacional? Porque hay participantes de diferentes países. Bien, mire, pues ahorita nos están viendo. Todo aquel que quiere ingresar a un curso de apologética debe enviarme un mensaje de WhatsApp al siguiente número: signo de más 52 614 159 56 15 y me pone: deseo ingresar al curso de apologética para principiantes, método Padre Luis Toro, totalmente gratuito. Y yo le respondo enviándoles el material. Cuando inicia el curso, se dan temas, primera parte, segunda parte. Cada parte del tema
va acompañado de archivos doc y PDF. Al tercer día se les publican los audios, entonces tienen 3 formas de estudiar un tema. Por ejemplo, este del bautismo, se les publica la primera parte el lunes, la segunda parte el martes y la tercera parte, que son los audios, y el cuestionario para aquel que quiera ser acreedor a un certificado. Y se les dan 7 días para estudiar y contestar el cuestionario. Y cada semana se les está dando un tema diferente. Aproximadamente son 16 temas por cada nivel. Son 3 niveles y cada nivel, pues como les digo, es un tema cada semana, son 16 semanas. Y al final del tercer nivel, si en los 3 niveles obtiene un certificado de reconocimiento, al final se les otorga un certificado de apologista firmado por el padre Luis Toro, por nuestro director general Henry Colmenares, por la hermana Albina y por el sacerdote que está en Venezuela. Esa es la forma en la que se dan los cursos, hermano. Qué bien, qué bien. Cuando le extienden algún certificado, ¿tiene algún costo? Todo es totalmente gratuito, hermano. Los cursos que yo doy, donde no llega la señal, ahí el que está evangelizando, pues pone de su bolsa, o sea, está haciendo obra. Hace obra y da la evangelización. Del otro modo, pues nomás se les manda el material todo por WhatsApp y es como si estuviéramos chateando con un familiar y más nada. Simplemente ahí lo tiene todo, tiene 3 formas de estudiarlo, impreso, leído o en audios. Y cada semana se repite y ahí van avanzando los compañeros. El ingreso promedio de cada nivel son como mínimo 10,000 alumnos, máximo 15,000 alumnos promedio. Muy bien, perfecto. Supongo que esta forma de dictar los cursos se dio o nació en la pandemia. No, estos cursos ya tienen muchos años, muchos años. Le mentiría si le dijera 7, 8, 10 años atrás. El director Henry Colmenares en la pandemia pues se vinieron a consolidar porque la gente estaba en casa. Entonces había mucho tiempo para ocuparlo en algo provechoso y muchos hermanos optaron por utilizarlo el adquirir más conocimientos, fortalecer su fe, fortalecer sus dogmas, sus doctrinas, aclarar dudas o simplemente iniciar en algo, porque muchos nomás son bautizados, primera comunión y ya jamás vuelven a tener un acercamiento a la religión católica. Y aquí tenemos muchos de todos colores y sabores, con todas las intenciones, situaciones familiares, personales, laborales, y es bien aceptado y bien visto por los hermanos. Y que dirige acertadamente nuestro director, Henry Colmenares, desde Venezuela. Perfecto. Da mucho gusto cómo los laicos ahora estamos organizando desde diferentes formas la evangelización. Cursos de apologética, catecismo, doctrina, de todo tipo relacionado a la fe. No hay pretexto entonces para que alguien diga, no, yo no sabía. Exacto, no hay pretexto, como lo acaba de decir usted, hermano, no hay pretexto, ninguno. Muy bien. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Voy a dar lectura a la cita bíblica escogida para el día de hoy, tomada de Mateo capítulo 3, versos del 13 al 17. Dice, entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Juan se resistía diciendo, soy yo quien necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí. Jesús le respondió, ahora haz lo que te digo, pues de este modo conviene que realicemos la justicia plena. Ante esto Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua, y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo querido, mi predilecto. El tema que nos convoca hoy es
los misterios de la vida pública de Jesús. El primer misterio, el bautismo de Jesús. Por favor, hermano Carlos, ayúdenos Bueno, con la introducción al tema. bien. La vida pública de Jesucristo inicia con el bautismo. A sus 30 años, él inicia su vida pública. En Lucas 3:23, como ya lo mencionó, ¿verdad? Ahí podemos ver que Juan el Bautista, uno de los profetas, el mayor, el último y el que conoció a Jesucristo, él sabía y había profetizado junto con Elías de que venía el Mesías, pero él vio que venía Jesús a ser bautizado y Juan le dice, pues que no, ¿verdad? Que él lo quiere bautizar a él. Estoy parafraseando la cita. Y Jesucristo le dice que es bueno que se haga eso, ¿verdad? Porque se cumple con la ley de Dios. A lo cual accede Juan, pero él antepone diciendo que él no es digno ni siquiera de ponerse en las sandalias de Jesucristo, de Jesús, perdón, y que pues que él bautiza con el agua para el perdón y el arrepentimiento, y que vendría uno que iba a bautizar con el agua y con el Espíritu Santo. Cuando esto sucede, se abren los cielos. Lo profetizaba Juan, le dijeron, cuando tú veas que se abran los cielos, baje una paloma y en el que se pose, ese es mi elegido. Entonces Juan sabía quién era, pero no sabía hasta que lo vio, aunque era su primo. Y él en ese momento supo que era el Mesías, el ungido, el designado, el elegido. Entonces descendió el Espíritu Santo, se posó sobre él, y en ese momento se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Entonces ahí nos está dando una enseñanza de que lo que se hacía antes con el bautismo en el agua, el bautismo, pues no venía a cumplir mayores cosas más que mencionar los pecados de cada uno, el comentarlo uno a otro, pero hasta ahí, no llegaba más. Y que Jesucristo viene y hace esta hazaña en el río Jordán y se deja bautizar, y en ese momento pues los pecados, pecado original, ¿verdad?, queda perdonado. Podemos citar en Mateo 7, ¿verdad? Que pues llegó mucha gente, una multitud, venían pecadores, venían publicanos, venían soldados. Eso lo vemos en Lucas 3, el versículo 10 al 14, ¿verdad? Y también en ese entonces se aparece Jesús y les insiste, ¿verdad?, en que reciban el bautismo y que van a recibir el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero ahí la gente en ese entonces, pues la gente veía, pero no se convertía. Inclusive vieron que gente pecadora sí lo hacía, ni aún así se convirtieron, ¿verdad? Juan el Bautista deja un precedente, ¿va? Que lo que él hacía no tenía mayor poder. Y es cuando empieza también, cuando dice mi hijo amado, en Mateo 3, del 13 al 17, ¿verdad? Es donde se manifiesta la epifania, la manifestación de Jesús como el Mesías, ¿verdad? Que todos los profetas, inclusive Elías, pues lo habían profetizado, ¿sí? Y también lo podemos corroborar en Mateo 11, 13, ¿sí? Donde los profetas inaugurados, incluyendo a Elías, esta situación ya la venían previendo que iba a suceder. Recordar que antes eran profetas. Cristo son apóstoles, ¿sí? En Lucas 7:26, Juan es reconocido como el profeta pues mayor,
y él viene a decirnos que viene un consolador, que nos van a traer un consolador, que viene siendo el Espíritu Santo, ¿sí? En esa voz que clama en el desierto, el Señor nos dijo, como Elías, en Juan 23, que iba a haber una inmensa consolación del pueblo de Israel, que era la voz del consolador que llegaba. El testimonio de luz, pues viene a ser que todos los hombres nos invita a Jesucristo a tener la luz, que el prójimo sea luz, yo sea luz, que todos nos alumbremos. Y al hacer esto, ¿verdad? Pues estamos todos haciendo la obra que Él quiere hacer, en Juan 1:7, ¿verdad? Y en Juan 15:26. Con respecto a la anunciación de los sufrimientos y de la gloria de Jesucristo, porque el bautismo fue el inicio y lo sucedió también lo que venía cuando estaba orando, que le decía a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Estamos viendo que en 1 de Pedro, del 1, del 10 al 12, pues viene eso de que estaba previendo Jesucristo. En la conciencia al que uno tiene y debe enfrentar con esto, es que uno debe saber que con el bautismo de Jesucristo, lo más que nos está afectando son los pecados. Son los pecados, debemos de arrepentirnos, debemos de bautizarnos, debemos de seguir su ejemplo. ¿Por qué se bautizó Jesucristo si no era pecador? Bueno, primero porque él vio y era un cumplidor de la ley, y él dijo, es bueno que se cumpla la ley. Dos, la gente dice, vino a darnos ejemplo. Él vino a darnos el perdón del pecado a través del bautismo. Con el bautismo se nos abren los cielos, viene el Espíritu Santo, nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo, pasamos a ser hijos de Dios. La paloma, pues representa el Espíritu Santo, es el simbolismo del catolicismo, ¿verdad? En vida pública de Jesucristo, que pues realmente fueron 3 años, nos viene a culminar pues nos viene a dejar, ¿verdad? Lo que viene siendo el sacramento del bautismo, pero también con su pasión instaura otro que viene siendo el sacramento de la comunión, pero eso viene más adelante y se verá en otro tema. Bien, hermano. Listo. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana, De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Carlos Castellanos Barbier, evangelizador y subdirector en curso de apologética Método Padre Luis Toro y apologista de México, nos está ayudando con el tema Los misterios de la vida pública de Jesús, concretamente el bautismo de Jesús, numerales 535 y 536.
Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 535 del Catecismo de la Iglesia Católica que dice lo siguiente. El bautismo de Jesús. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos, soldados, fariseos y saduceos y prostitutas viene a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación, epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Hermano Carlos, por favor, ayúdenos con su comentario. Bien, miren, aquí donde el inicio de la vida pública de Jesús, ¿verdad? Allí en Marcos 3:11, dice Juan el Bautista, que él dice, yo bautizo con el agua para el arrepentimiento, para que nos arrepintamos. Pero el que viene atrás de mí, ni siquiera soy digno de ponerme en sus zapatos, ya que él bautizará con el Espíritu Santo. Jesús al comenzar, como ya lo dijimos, él comenzó su ministerio a los 30 años de edad, siendo bautizado por Juan, para que todo lo que viene de arriba, o lo que está arriba en los cielos, se hiciera en la tierra hasta su resurrección. Llegó Jesús, fue bautizado, pero sabemos lo que pasó en esos 3 años, se lo podemos ver en Hechos 11:22. El bautismo de Juan fue empezó, por ejemplo, en toda la región de Judea, todo lo que es alrededor. Juan andaba pregonando el perdón de los pecados y andaba haciendo el bautismo de agua. La gente se preguntaba, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Ya después de que se bautizaban, pues mira, si tú tienes 2 túnicas, repártela con el que no tiene. Si tienes comida, dale de comer al que padece de comida. En pocas palabras, hay que obrar. Lo podemos ver en Lucas 3, del versículo 10 al 14, al 15 por ahí, ¿sí? Y recuerden que la fe sin obras es una fe muerta. Esto lo podemos ver en Santiago 2:14, ¿sí? Entonces, Juan el Bautista, que estaba bautizando con agua, como ya dijimos, para el arrepentimiento, a través de su bautismo que hacía Jesucristo, nos viene a dar el Espíritu Santo. La justicia para los no creyentes, pues se venía a dar cuando llegaban los publicanos, los fariseos, como ya comentamos ahorita, llegaba gente, las prostitutas, gente que no era de bien, y ellos creían y se bautizaban, pero había gente que estaba viendo a esa gente que estaba cambiando, que estaba haciendo un proceso de conversión, y ni aún así viendo, pues viendo lo que pasaba con esas personas, no se querían convertir. Esto lo podemos ver en Mateo 21:22, ¿sí? Ahora, recuerden que hay una voz que se oye en el cielo cuando se abren las nubes, y esa voz dice, mi hijo amado. Podemos ver en Mateo 3:17, ¿sí?
donde viene a decir que pues que Jesús su hijo amado, y es donde se da la epifanía, el anuncio, donde Jesús viene a ser el Mesías, mi hijo amado. Ahí Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, todos debemos estar en la luz para que todos tengamos comunión recíproca con los demás hermanos. Si los demás hermanos están en la luz, porque Dios es la luz, no es la tiniebla. El maligno es la tiniebla. Entonces, si estamos en eso, ¿verdad? Vamos a estar en la sangre de Jesucristo, vamos a recibir la sangre de Jesucristo, la cual nos va a limpiar de nuestros pecados, ¿sí? Esto lo podemos ver en Juan 1:7, ¿sí? Bien, pues con esto es lo que les puedo comentar de numeral 535. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Volvemos, estamos de vuelta con nuestro programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado desde México nos acompaña Carlos Castellanos Barbier, evangelizador y subdirector en el curso de apologética Método Padre Luis Toro, con quien estamos analizando el tema Los misterios de la vida pública de Jesús, concretamente el bautismo de Jesús, numerales 535 y 536 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de La Tacunga, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 536, que dice así: el bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia. Es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. Hermano Carlos, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios a este numeral. Bien, miren, uniendo el numeral 535 del bautismo, voy a hacer un comentario. Recuerden que al principio, en el Génesis, cuando Noé viene el diluvio, pues viene siendo como el agua del bautismo, esa semejanza. Entonces Noé suelta una paloma, se va, 7 días regresa y pues no trae nada, la vuelve a meter. A los otros 7 días la vuelve a soltar y regresa
con una ramita, la vuelve a soltar y después de 7 días pues no regresa. Entonces ahí viene la salvación de que ahí hay tierra firme y pues que el agua viene siendo a semejanza a lo del bautismo, que viene siendo lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces en este numeral 536, ¿verdad? El bautismo de Jesús, por su parte, ¿verdad? Pues viene haciendo la aceptación, porque él lo acepta. Inclusive le dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Se había retirado Jesús al monte de los olivos a orar y empezó a sudar como unas grandes gotas de sangre. Entonces él ya sabía el preludio que le venía después de este bautismo, lo que él iba a hacer, lo que el Padre quería que se hiciera. Entonces Jesucristo le dice que se haga tu voluntad y no la mía, ¿sí? Y ahí empieza la inauguración o el inicio de la misión del siervo doliente, ¿sí? Donde pues él se deja ver durante esos 3 años que está evangelizando, rodeado de pecadores, de todo tipo de pecadores, como ya lo dijimos en el numeral anterior. Se le acercaban publicanos, soldados. Bueno, vamos a traducir las palabras. Se le acercaba gente que cobraba impuestos y Jesucristo les decía, pues cobra, pues nomás lo que es, no cobres más. ¿Quiénes le decían eso? Pues gente que ya se bautizaba y ahora ¿qué hago? Bueno, pues eso tenían que hacer. Gente que tenía ropa, pues compártela con el que no la tenía. Las prostitutas, pues no peques más en sí, ¿verdad? O sea, dejar de pecar. Esto lo podemos ver en la vida pública de Jesús, ¿verdad? Donde él se le designa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29 lo podemos ver, ¿sí? Donde está anticipando que ese bautismo que iba a tener él, pues iba a ser un proceso donde se iba a derramar sangre. Y esto lo vemos en Marcos 10. En Marcos 10, versículo 38, ¿sí? Y también lo podemos ver en Lucas 12:50. Bueno, viene a cumplir Jesucristo, sí, porque le dice a Juan, es conveniente que se haga esto, porque es la ley de Dios. También cuando está él ya como doliente, que es el Cordero, que va a ser sacrificado por nuestros pecados, porque él inicia con el bautismo y va a terminar instituyendo la Eucaristía, ¿sí? Él en este proceso doliente de sangre, que viene siendo pues la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cumplir toda la justicia, esto lo podemos ver en Mateo 13:15. Es decir, ¿verdad? Él se somete a la voluntad del Padre, ¿sí? Él acepta un bautismo de muerte. ¿Cuál es? Pues su crucifixión, ¿sí? Porque ese bautismo que él viene a dar, pues nos viene a limpiar con su sangre, donde dice, el que coma mi carne y el que beba mi sangre, pues tendrá vida eterna. Y la vida eterna sabemos que no es en la tierra, es en la Jerusalén celestial. Y para llegar a la Jerusalén celestial, pues hay que hacer obra en la tierra, hay que ser bautizados, hay que llevar una vida agraciada, estar en gracia de Dios y ser agraciados y ser agradecidos, ¿sí? Ya que Jesucristo, a través de él, que mandado por su Padre, lo entrega por amor a nosotros, los terrenales, nos amó tanto que entregó a su Hijo, ¿sí? En ese momento, el Padre, ¿verdad?, que lo envía, que ya dijimos en Mateo 26:38, Mateo 36:39, creo, ¿sí? Bueno, aquí viene la aceptación de él, y él sabe lo que va a suceder, y tiene plenitud del conocimiento de lo que se va a suceder, pues lo que va a sufrir él, pero él está dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Entonces, con el
bautismo, que es un sacramento para nosotros los católicos, porque ahorita, perdón, así es como que me cambio a los cursos de apologética y luego me cambio al catecismo, y pues nosotros como apologistas lo que llevamos son las citas bíblicas de la Biblia, válgame la redundancia, ¿verdad? Pero también tenemos tradición, tenemos evangelio, palabra escrita, palabra divina, y también tenemos pues los concilios, ¿sí? Bien, entonces, en la pasión de Cristo, que viene siendo pues el bautismo de la pasión de Él, donde da su cuerpo, su vida, por la salvación de nosotros, hay que recordar que cuando Jesucristo fue bautizado, fue llevado, Él se retiró 40 días y 40 noches al desierto a orar. ¿Pero qué pasó allí? Nos estaba perdonando el pecado, pues inmediatamente el maligno se aparece y lo es tentado 3 veces. Aquí lo bonito de este pasaje es que Jesucristo no le contesta él mismo. Él utiliza la palabra de Dios, palabra sagrada. Las 3 veces que le contesta al maligno son con palabras de la ley de Dios, de la Biblia. Entonces, siempre nos está demostrando Jesucristo que Él es un fiel seguidor de la ley de Dios. Pero recordar que con la venida de Jesucristo viene el Nuevo Testamento. Lo que estamos hablando de Juan el Bautista es el Antiguo Testamento, ¿sí? Donde anteriormente se sacrificaban, habían holocaustos. Cuando hablamos de holocausto estamos hablando de algo que hay derramamiento de sangre. Se derramaban palomas, colibríes o machos cabríos, se ponía la sangre en las paredes, etcétera, etcétera. Pero a la gente lo único que hacía era confesar sus pecados, pero no pasaba más nada. Entonces Jesucristo dice, sacrificios y holocaustos no quisiste. Es cuando Jesucristo dice, yo quito y ahora pongo esto, ¿sí? Entonces Jesucristo vino a renovar con el bautismo, a darnos un nacimiento en el perdón del pecado, con el Espíritu Santo habitando en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como ya lo comentamos anteriormente, ¿sí? Y con ello, pues nosotros debemos de llevar una vida sacrosanta, por el buen camino, todo a la luz, porque ¿quién prende una vela y la esconde debajo de la cama o de la mesa o de una olla? Es para alumbrar. Todo se debe de hacer a la luz. Entonces Jesucristo se dejó ver. Entonces en este tiempo que está Jesucristo, tiene que evangelizar para que la gente se convierta. ¿Por qué? Porque viene el reino de Dios, el reino ya está cerca, ya está aquí. Entonces, ¿qué está pidiendo? La conversión. Jesucristo en su vida que estuvo aquí, ¿verdad? Son 33 milagros que hace. Uno de los milagros que hace Él, cuando le pide a los que tienen lepra, la lepra era un pecado, era un pecado. Entonces, tendrían que quitarnos todos los pecados para estar en justicia, porque dice la Biblia, yo elegí y justifiqué, al que justifiqué, elegí, y al que elegí, santifiqué. Y es santo no porque es santo porque que lo eligió es santo, en este caso Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿qué hace Jesucristo cuando está aquí en esos 3 años? Empieza su proceso evangelizador. Él no tiene profetas, tiene apóstoles, pero son pecadores. Él escoge pecadores, ¿sí? Y él dice que él no viene a unir, viene a dividir, a enfrentar a la madre con el hijo, con la hija, al padre con el hijo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el ejemplo es que todos somos pecadores. El que diga que no es pecador, pues ya está pecando, ¿verdad? Entonces, en Mateo 3:15
deja bien claramente que él viene a hacer, pues es voluntariamente, y acepta esa pasión para el perdón de nuestros pecados, donde el hombre es salvado al derramar Jesucristo en la cruz. Inclusive, estando allí, le dice a Juan el Bautista, perdón, a Juan, al que él más amaba, todavía antes de irse nos da muestra de su bondad y amor hacia el ser humano. Le dice, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. O sea, tenemos una madre. Jesucristo nos quiere todavía en muerte, estando a punto de morir, todavía ve por nosotros. Y ahí dice él unas palabras que a muchos desconciertan. Dice él, todo se ha consumado. O sea, hablando de vuelta de la ley. Y también cuando está a punto de morir, dice, ¿por qué me has abandonado? No se está quejando, hermanos, no se está quejando. Él está recordando los salterios, está pronunciando un himno de los salterios, ¿sí? Hasta ahí todavía cumplía la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? En el bautismo se va al cielo, lo ven los discípulos que se va al cielo, pero también recibimos la buena nueva de que Jesucristo resucitó y estaba anunciado. Y dura con nosotros alrededor de 50 días, sigue haciendo milagros, la gente se sigue convirtiendo. ¿Y por qué había milagros? Para que la gente creyera y se convirtiera. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no había milagros? Había los profetas o la gente del Antiguo Testamento recibía señales. Por ejemplo, que una persona de 80 años, 90 años diera luz era imposible. Bueno, era una señal. Lo de la Virgen, que siendo virgen iba a dar a luz al Hijo de Dios, era una señal, ¿sí? Pero, pues el primer cristiano, pues fue nuestra Madre María, ¿sí? Bien, entonces el hombre debemos de sentirnos agraciados, estar en gracia y agradecidos con Dios, porque a pesar de que su hijo sufrió y sabía, por ser parte de la Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas, una sola divinidad, pues ellos saben lo que está sucediendo, lo que iba a suceder. Simplemente se debían de cumplir las cosas. Jesucristo, con su bautismo de muerte, en la muerte de Jesucristo, que nos bautiza con su sangre, pues nos instaura, ¿qué nos instaura? La Eucaristía. Bien, hermanos, con esto, numeral 536. Perfecto, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigas y amigos, continuamos con su programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado Carlos Castellanos Barbier, evangelizador y subdirector del curso de Apologética Método Padre Luis Toro y apologista de México, nos está ayudando con el tema del catecismo de la Iglesia Católica, los misterios de la vida pública de Jesús, concretamente el bautismo de Jesús, en sus numerales 535 y 536. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz,
al Padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Las personas que no nos pueden ver en vivo a través de Radio Latacunga AM y FM, a través de Radio Latacunga online o a través de Facebook, luego pueden sintonizar el canal Consejo Diocesano de Laicos Latacunga, en donde están más de 130 videos con numerales del catecismo explicado uno a uno. Bien, tenemos unas preguntitas para nuestro invitado. Por ejemplo, aquí hay una que dice, las personas que se van del catolicismo a otros grupos religiosos se bautizan como se bautizó Jesús, porque les dicen que el bautismo católico no es válido. ¿Cuál es su criterio, hermano Carlos, al respecto? Mire, desgraciadamente se da mucho. Recuerde que hay una frase que dice, católico no instruido, protestante instruido. Entonces, mucha gente sale de la religión católica, fue bautizado en la religión católica y se va a otra religión y se bautiza de vuelta. Ahí está cometiendo apostasía. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. No dice que hay 2 ni 3, hay un solo bautismo para los pecados. Entonces las personas que abandonan su religión católica, se van a otra religión, del índole que sea, y son bautizados, cometieron apostasía. Y tienen que ir, si regresan a la religión católica, tienen que pedir perdón. Y eso creo que nomás lo hace el obispo. Ahora, ¿por qué está mal? Primero, porque ya vimos con citas bíblicas que mismo Juan, con el que bautizan los hermanos separados, los hermanos esperados, los hermanos protestantes o los que se salieron de la religión católica, Juan el Bautista dice, yo bautizo con el agua, ¿sí?, para el arrepentimiento. Él no dice que para el perdón de los pecados, para el arrepentimiento. ¿Y qué hacían ellos? Lo dice Juan el Bautista en Marcos 3:11 y demás citas bíblicas. Yo voy a parafrasear porque pues el tiempo en radio es corto y es muy valioso. Entonces yo voy a parafrasear las citas bíblicas. Entonces Marcos 3:11 y subsecuentes, bueno, lo pueden ver. Dice, yo bautizo con agua, pero no puedo más que para el arrepentimiento, no más. Pero no dice que para el perdón. E inclusive él mismo dice, viene otro que bautizará en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ahí mismo Juan está diciendo cuál es el bautismo que debemos de seguir. Entonces, mal hecho los hermanos católicos que se bautizan por segunda vez. Mal hecho, no está permitido y la Biblia dice que nomás hay un bautismo para el perdón de los pecados, hermano. Perfecto, perfecto, hermano. Estamos llegando a la parte final del programa y es importante pues saludar a nuestra audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga AM y FM, a través de Radio Latacunga online o a través de la página, el canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga, donde quedan todos estos programas almacenados. Un saludo para toda nuestra audiencia, un saludo en especial para los hermanos de México, tierra linda y querida, dice la canción. Para los participantes del curso de apologética Método Padre Luis Toro, un saludo para todos los laicos organizados en diferentes movimientos, para sacerdotes, religiosos y religiosas, y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Agradecemos una vez más pues a nuestro hermano Carlos Castellanos Barbier por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. Hermano Carlos, no queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final.
Bien, hermanos, pues doy las gracias al hermano Juan por esta invitación para hablar de la vida pública de Jesucristo, el bautismo numeral 535 y 536, al pueblo de Ecuador, a la diócesis de La Tacunga, al programa Un Pueblo que Camina, por esta invitación, por este evangelio, por esta evangelización. Y pues una felicidad, una felicitación a todos tus radioescuchas y a usted, hermano Juan, un abrazo a la distancia por aceptarme y estar compartiendo este espacio. Perfecto, muchas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.